Morir al yo. Juan 12, 24. Vamos a empezar con este pasaje. Juan 12, 24. Mi tema en esta tarde es morir al yo. Morir al yo. Juan 12, 24 dice: Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos o muchos frutos. Pero es interesante, ¿no? Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no pasa nada. Lo cual quiere decir que por lo menos para los que nos gusta comer papita, para los que nos gusta comer papita criolla, ¿cierto? Si no hay una semilla que caiga en la tierra, pero aparte de eso que muera, para que ahí sí produzcan papitas criollas ricas y deliciosas, no las podemos disfrutar nosotros. Ahora, este mundo necesita de gente, hijos de Dios ricos y deliciosos, pero para que sean ricos y deliciosos y que los demás los puedan disfrutar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. Tanto que nos gustan las papitas criollas, ¿no? Y nos pone contentos que sean bien obedientes y ellas mueran para que podamos comerlas. Pero tanto que la gente necesita hijas de Dios como nosotros. Pero tan difícil que es, o tan duro que es para nosotros morir a nosotros. Pero bueno, ahora voy a dividir esta enseñanza como en 3 partes. La primera, vamos a ir rápido. El Dios viviente. El Dios viviente. ¿Por qué el Dios viviente? Porque si miramos en la escritura, de principio a fin, siempre se nos habla sobre yo, el siervo del Dios viviente. O viva, ¿cómo era que decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. O en el nombre del Dios vivo. Y así cada uno de los profetas, de los sacerdotes, de los líderes y de todas las personas que salen en la palabra de Dios en la escritura como personas importantes de parte de Dios y que influenciaron a la nación, siempre iban en el nombre de Dios, pero ellos le ponían el sello y decían vivo, o poderoso, o majestuoso, existente, que todo lo puede. O sea, en un tiempo de el aquí y el ahora, o sea que se hace realidad. No es lo mismo el que está viendo el servicio por internet al que está aquí y al ahora. Entonces, para que la semilla tenga que morir, la semilla muere porque está consciente, la semilla muere confiada de que hay un Dios vivo, de que sabe que hay un todopoderoso, que hay un poder, que hay algo grande que le va a dar vida y vida en abundancia. Se despoja, se entrega. Esa pepita es la semilla, ¿sí? Y ella se bota confiadamente en que va a caer a tierra y en que en su muerte va a haber bendición. Por eso hablamos sobre el Dios viviente, sobre el Dios vivo, porque usted debe de creer que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador de los que lo buscan. Y ese de los que lo buscan tiene muchas cosas implícitas. Parte de ellas las que estamos hablando hoy, el morir. Y el morir tiene muchas cosas implícitas, que son obediencia de muerte, que fue la que tuvo Jesús. Pero debemos de empezar esta enseñanza de muerte primero entendiendo qué es vida. Y en la palabra podemos encontrar que de principio a fin, que Dios es el todo.
Y el todo es la creación, el desarrollo de la creación, el desarrollo del ser humano, la caída del ser humano, la redención del ser humano y el final de los tiempos en Apocalipsis. O sea que Dios es el todo y se transfiere a nosotros por medio de la escritura, se nos proyecta como el todo, o sea, como la vida. Cada detalle de nuestras vidas sale plasmado en la palabra de Dios, en la escritura. De hecho, ahí nos enseñan a cómo comer, a ser pulcros o limpios, entonces, que hay que lavarnos las manos, que hay que quitarle la grasita a la carne porque eso no es bueno. El cerdo ellos no lo comían porque el cerdo es muy propenso a transmitir algunas infecciones que pueden ser muy peligrosas para el ser humano, mortales. Entonces era por eso una de las cosas específicas del por qué no comían cerdo, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos hay un proceso que nos muestra la palabra, la escritura, en cuanto a los que sufrían de lepra, y había todo un proceso que tenían que llamar al sacerdote, venir y mirar, y si salía una manchita y no sé qué, y dejarlos en cuarentena durante tanto tiempo, y volvían, y si salían entonces tenían que quemar. Aún en eso uno se puede dar cuenta de cómo Dios fue tan meticuloso y cómo dejó plasmada en la escritura cada detalle de la vida, aún de la muerte, pero siempre se habla sobre la vida para que la muerte tenga sentido. Amén. La muerte. Pasemos a la muerte. Entonces ya sabemos que Dios, no podemos hablar de vida si no hablamos de Dios, y no podemos hablar de Dios si no hablamos de vida, porque Dios es la vida y la vida es Dios, es un todo. La muerte se nos presenta como lo más cierto que le aguarda a nuestras vidas. Ustedes han escuchado un dicho, sobre todo de la gente rebelde, que dice, ¿cómo? A ver, todos tenemos claro que tenemos que morir, es lo único seguro, y nosotros les hemos enseñado a usted que toda verdad natural tiene una verdad espiritual paralela, y si usted fijo se va a morir, imagínese lo que le tiene que pasar en el espíritu. Pero somos reacios a morir. Yo prefiero morir, entre comillas, en el espíritu primero, para poder vivir ahí sí en lo natural. Pero normalmente la gente se estrella y se quiere morir primero en lo natural para, según ellos, vivir en lo espiritual. Tremendo, ¿cierto? Entonces, Dios en esta tarde quiere que entendamos qué es lo que es morir y por qué debemos de morir. Pero tranquilos, sigamos. Entonces decíamos que mientras estamos vivos, lo único que tenemos fijo es la muerte. Lo único que sabemos es, de todo lo que aparece en la vida, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo más claro es la muerte. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que morir, ¿a qué punto debemos de llegar? Pablo entendía esto, y él decía, para mí el morir es vivir, es Cristo, y el morir es ganancia. O sea que si Dios es la vida y es el todo, y si usted fijo va a morir, entonces ¿cómo debería ser su vida? Sujeta a Cristo. Y en ese todo, decían los amigos de Daniel, que le decían al rey cuando lo querían meter preso porque no idolatraban, decía, adore, no, lo vamos a quemar, a meter al calabozo, ¿o qué? Y estos muchachos dijeron, bueno, métanlos, pero de algo sí estamos seguros, nuestro Dios, al cual servimos, nos librará de todo esto. Y si no lo hiciere, aún así sepa, oh rey, que no lo adoraremos y no contaminaremos nuestra mesa. Porque ellos estaban seguros de que tenían que morir algún día, y que la única manera de poder tener vida era en Dios. Era en Dios. ¿Por qué cree que se les apareció el Señor allá en el horno? Porque en Él era que tenían vida. O sea que como Cristo apareció ahí, ¿qué quiere decir? Que Cristo
que la vida les llegó. Aunque les decretó muerte el rey, aunque les decretó muerte la comunidad, aunque les decretó muerte la pandemia, Cristo llegó y dijo: aquí no hay muerte. Aquí no hay ningún contaminado de COVID. Y si así fuera, no morirá, porque en Cristo vivirá. Y no necesariamente allá, porque cualquiera se resigna y dice: no, pues si yo me muero, bueno, allá llegaré a Cristo. Ojalá. Pero lo que Dios promete es que aquí mismo, si usted muere a Él como la semilla, acá mismo, antes de que usted perezca, va a tener vida, y vida en abundancia. Hemos dado un testimonio a algunos de nosotros en estos días, que es que conozco, o sea, no amigos, pero conozco de vista a muchos pastores que se han muerto de COVID, y otros que están enfermos, graves, y líderes también, gente cristiana normal también, allegados, sí, no amigos, pero sí muy conocidos, vecinos del barrio, de la zona, del gremio, bueno, como lo quieras llamar, ¿sí? Familiares, etcétera, amigos, y uno dice, al principio, de hecho yo lo he escuchado por ahí en la calle que decían, a compañeros de trabajo los he escuchado que decían: uy, antes pues uno lo veía lejos, sí, porque pues, pero ahorita sí ya lo estoy viendo porque le pasó a mi vecino, o mi mamá, o a fulano, lo he escuchado, y es cierto, ya lo está invadiendo. ¿Y qué es lo que lo repele? Que usted esté muerto en Cristo. Si no, hasta luego el amigo. El virus es para los vivos, sí. Al que esté muerto, ¿qué virus le va a dar? El virus tiene que seguir. Nosotros morimos en Cristo, no le servimos al mundo. Quiere decir que eso tiene que pasar derecho, porque estamos, ¿se acuerda que hablamos sobre cuando hablamos de la libertad de siervos por amor, que dijimos que era dominio, que era lo mismo que cobertura? Entonces esa cobertura que se llama Cristo no deja que el virus continúe hacia nuestras vidas. Esa es la importancia. Ahora yo le estoy dando lo bonito de todo esto, porque usted va a salir motivado y dice: uy, no, pues para que yo no me muera tengo que morir en Cristo. Y pues así es fácil, amedrentado cualquiera se convierte, ¿sí? Amenazado cualquiera se convierte. Por eso es que después de ¿cuántos días de cuarentena vamos? 4 meses, 4 por 3, 12. Digamos que 110 días. Después de 110 días, en el día 1 usted recibió casi que esta misma palabra, pero solamente en el día 120 es que usted está diciendo, cuando ya le va a entrar a la casa: tengo que convertirme. Y si pasa la pandemia mañana, estos días he estado editando las predicaciones y subiéndolas, y vi una donde yo decía: no deje que pase la cuarentena sin que pase algo. Fue como a la mitad de la cuarentena y que ya se iba a acabar la cuarentena, y hablando con Dios, el Señor me decía: no deje que la cuarentena pase algo, o sea, se pase y no pase nada, y usted quede como si nada. Se acabó la crisis de la enfermedad, y entonces todos salimos otra vez a pecar, a rumbear, a adulterar, a robar. Bueno, yo decía: Señor, de verdad, ellos necesitan más tiempo. A ver, tenles paciencia, un poquito más, que no se les acabe la cuarentena, porque a nosotros nos ha parecido a veces juego la cuarentena, porque no nos ha dado nada. Pero yo estoy seguro que a partir del lunes ya no nos parece tanto juego, porque ya a nuestros familiares le dio, o porque algún vecino se murió. Vecinos se han muerto de eso, y conocidos y amigos y demás. Entonces usted ya siente como que se le está quemando la cola. Desde hace rato ya lo había sentido, pero no lo había sentido ardiendo cerca de usted. Pero ya como le está ardiendo, ya dice: ay, Señor, y ahora sí ya va como con freno en mano, despacito, para no equivocarse. Entonces Dios quiere decirle a usted: sí, he tenido paciencia, porque los quiero, porque tengo pensamientos de bienestar para sus vidas, porque quiero hacer cosas buenas con ustedes, y porque aunque el mundo quizás no crea en ustedes, yo todavía sigo creyendo en ustedes, aún así con todos esos errores. Claro,
Él necesita que ustedes mueran. Pero el morir es un proceso, ¿sí? Nunca una mata de papas criollas da papas criollas a los 2-3 días. Es un proceso de varios meses. No podemos jugar con Dios, porque va a llegar un momento en que, bueno, usted va a morir, pero ya no va a pasar nada. Ya no va a dar fruto. Ya el fruto se pasmó. Ya el fruto se perdió. Las mamás que cocinan el arroz, aunque la generación de este tiempo ya no, era la generación pasada, nuestras mamás o nuestras abuelitas, que decían que el arroz, que si uno no le hacía con el tenedor, entonces el arroz se pasmaba y no crecía. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Y era cierto, yo no entendía por qué, pero fijo pasaba. Mi mamá era una de esas. Si uno no le hacía con el tenedor así, el arroz no crecía y no crecía y no crecía. Así que nosotros podemos llegar a cocinarnos como el arroz, pero si no morimos, si ese trinche, por así decirlo, o esa voz del Señor no nos corta para que crezcamos y produzcamos, nos vamos a quedar ahí estancados y vamos a perecer. Amén. Vivir es ser y morir es dejar de ser. Aquí encontré algo que les voy a leer. Dice, se los voy a leer tal cual. Lo que los biólogos no pueden decir sobre la muerte solo da razón de un aspecto o dimensión de la experiencia humana del indefectible tener que morir. En realidad, desde el punto de vista biológico, la muerte constituye un fenómeno absolutamente natural y requerido por el ciclo vital mismo. La muerte no es más que el resultado de una ordenación natural que se inscribe en la constitución genética de cada individuo. Sin contar obviamente con los factores externos, la muerte de cada persona humana, nos dice la biología, está preprogramada biológicamente. La muerte no es otra cosa que la descomposición de un organismo y la pérdida de los nexos que necesariamente se dan en una determinada estructura orgánica. Miren esto tan hermoso. Lo voy a volver a leer el último pedacito. La muerte no es otra cosa que la descomposición de un organismo, la pérdida de los nexos, o de las relaciones, o de las amistades, o de los noviazgos, o de las culturas, o de los hábitos, o de las mañas de una estructura orgánica. ¿Qué es una estructura? Es una base, es algo firme que se construyó para sostener algo, o una cultura, lo que nos sostiene nuestro diario vivir. Y descomposición es un proceso paulatino o paso a paso de desintegración, y vemos que está programado en nuestro ADN natural. Así que volvemos a la verdad paralela. Quiere decir que para usted ser un hijo de Dios, alguna vez usted recibió al Señor en su corazón e hizo una oración de fe. Eso simplemente fue un llamado. Simplemente fue como ver algo. Pero de ahí a acá viene un proceso de descomposición, o sea, de desvanecer o desintegrar las estructuras de mi vida y de mi corazón, para que cuando termine ese degradé, lo que quede sea realmente el ADN de Cristo. Por eso es que es necesario morir. ¿Cuántas veces usted ha orado, Señor, yo quiero parecerme a ti? Había una canción viejita de Daniel Calvetti que decía, ¿cómo es? Jesús, sí, Jesús será. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y cantamos y cantamos y lloramos, pero nunca entendemos que Dios no es el que me hace como Él. Son nosotros, a través del proceso, del golpe del agua, del viento y eso que alisa esa piedra, es lo que hace que nosotros se arranque todas las estructuras, los nexos. ¿Y cuáles son los nexos? Las relaciones y las cosas malignas que nos contaminan.
la relación con el mundo. Ahora, la frase exacta de morir a sí mismo no se encuentra en la Biblia, pero hay muchos versículos que refieren a la abnegación y la muerte de la carne. El apóstol Pablo dijo esto de sí mismo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. También dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí leímos 3 pasajes: Gálatas 2, 20 al 22 y Colosenses 3, 3 al 5. Voy a seguir leyendo pasajes. En el momento de la salvación, la vieja naturaleza que una vez fuimos muere y nos convertimos en una nueva creación. 2 Corintios 5, 17. También en ese momento el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. 1 Corintios 12, 13, Romanos 8, 9, Efesios 1, 3 y 14. Estamos en Cristo. Morir a sí mismo es la continua negación de la carne que ocurre durante la vida de nosotros como creyentes y el continuo acuerdo con el Espíritu Santo. Solo una nueva creación elegiría diariamente morir a sí mismo a sus deseos y voluntad egoísta. Efesios 4, 17 al 32. La vieja naturaleza no puede obedecer a Dios ni quiere hacerlo. Romanos 7. Toda persona nace pecaminosa porque todos pertenecemos a la línea de Adán y todos llevamos la maldición. Romanos 5, 12 al 14. Pero cuando creemos en Jesús, ese ser pecaminoso es crucificado con Cristo, de modo que somos liberados de esa maldición. Romanos 6, 6 y 7. Después de la muerte del viejo yo, existimos en un estado tanto de vida como de muerte. Nuestro viejo yo pecaminoso muere y la vida que seguimos viviendo la podemos describir como escondida en Cristo Jesús. Colosenses 3, 2 al 5. Porque nuestra verdadera vida es ahora, la vida eterna, y lo que ahora vivo en el cuerpo se vive por el bien de Cristo y del Evangelio, en lugar de por nuestro propio beneficio. Gálatas 2, 20. Así que morir no significa dejar de sentir, o sea, en Cristo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Perdón, no significa ser amargados, no significa ser aburridos, no significa ser, ¿qué más? Asolapados, que hay muchos evangélicos asolapados. No significa nada de estas cosas, significa es vivir en Él. Vivir como Dios manda, como hemos estado hablando en las últimas conexiones. Vivir como Dios manda. Pero si ustedes se ponen a investigar, si ustedes escucharan realmente estas palabras que hacemos en estas transmisiones, vivir como Dios manda no es nada del otro mundo. Vivir como Dios manda es, leímos en Juan 12:24, que decía que ese grano tenía que morir para que diera mucho fruto. Pero ¿eso qué significa? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que si es necesario dar la vida por ellos, lo hagamos, porque Cristo lo hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si ven el proceso, Cristo murió por nosotros, pero después fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, ya tenemos el ejemplo máximo. Él ya lo hizo, Él ya murió, nos está enseñando el camino y nos está poniendo la película diciéndole: oiga, muera, que ahí en la muerte hay un callejoncito donde usted sale y llega a la vida eterna. Y de ahí va a empezar a tener poder. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para cantar, poder para restaurar, poder para adorar, poder para bendecir, poder para prosperar. ¿Cuántos de ustedes, volvemos y lo decimos, no han sido bendecidos en estos 120 días? ¿Cómo? Primero, que no se ha muerto. Segundo, no está enfermo o no estuvo enfermo. Tercero, tuvo siempre que comer. Tuvo siempre con qué pagar los servicios o el arriendo. Y si no pudo pagar el arriendo, el dueño le dijo: tranquilo mijo, págueme la mitad. O tranquilo mijo, si puede, como pueda me lo paga. Entre muchas otras cosas. Así que tenemos la certeza de que en Cristo tenemos la bendición, aunque a nuestro alrededor, o bueno, pongámoslo más bien así, aunque ande en valle de sombra o de muerte,
Vivimos en Cristo. Vivimos en Cristo y no en crisis. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra. Así que, mire lo que dice Jesús en Mateo 16:24 y en Lucas 9:23. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿Qué significa esto? El Dios al que yo sirvo me librará, y si no, aún así no te serviré, oh rey. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Debemos negar nuestro impulso de apaciguar a Dios con nuestra propia fuerza. En su lugar, confiar en la cruz y seguir a Cristo. Él debe liderar y debe reconocer diariamente. Nosotros debemos de liderar y reconocer diariamente el liderazgo de Dios y nuestra dependencia a ese liderazgo. Y Él nos dará salvación. Amén. El morir nos da todas esas bendiciones. Y el morir es lo único. Entonces nosotros, si no servimos a Dios, ¿qué hacemos? Causas perdidas. Aquí empezamos. Morir al yo es negarse a sí mismo para someterse a Dios. Y si Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros los cristianos tendremos que morir al yo? Obedecer a Dios y someternos a su voluntad. Porque Cristo no solamente vino a salvarnos, sino a mostrarnos cómo debemos de vivir los cristianos para alcanzar esa vida. Es lo que les acabo de decir. Entonces es claro, cuando se dice: por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de esta salvación para todos los que le obedezcamos a Él. Cristo fue obediente a la voluntad del Padre y por eso es el Salvador, pero solo de los que le obedecen. Morir al yo significa hacer lo que no hubiéramos hecho antes de aceptar a Cristo, como por ejemplo amar y hacer el bien a su enemigo. Lucas 6:27. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumniáis. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, ¿qué es morir al yo? Servir, amar, perdonar. El segundo es orad por los que os calumnian. En vez de ponerse a venir, venga, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué hubo? Si uno ora, Dios hace, Dios da. Ay, pero es que habló mal de mí. Pues hable bien de él. Ore, póngale la queja a Dios, bendícela. Pero si usted se presta para hablar mal también, no está muriendo. ¿Por qué? Porque le está doliendo su yo, y lo que está trabajando es su yo. ¿Usted cree que dijeron cosas feas del Señor? Y cuando ve al Señor hablando con usted diciéndole: uy, no, pero es que esos israelitas eran una caspa, ¿sí? Esos se merecían lo que están pasando. No, por eso es que tienen una guerra eterna ya, por malos. ¿Cuándo el Señor le ha dicho a usted eso? El Señor los sigue amando a ellos, tanto que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que, ¿qué es morir al yo? Ponerse usted a hablar cosas de la persona que habló cosas de usted. No, usted haga chitón y siga adelante. No es la primera vez que se le dice. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Morir al yo es no defraudar al prójimo, aunque tengamos la oportunidad, y para nuestro beneficio. Esto es profundo, yo no sé si usted lo entiende. Dice: no defraudar al prójimo aunque tengamos la oportunidad, y para nuestro beneficio. No defraudar al prójimo aunque tengamos la oportunidad y para nuestro beneficio.
Vea que cuando dice aunque tengamos la oportunidad, podría decir aunque sea justo. Se podría traducir de esa manera. Cuando se habla de aunque tengamos la oportunidad. Porque es que nosotros normalmente le hacemos cosas a la gente con la excusa de que me hizo o no me hizo, o es que dijo o es que no dijo, o es que se lo merece, etcétera, etcétera. Entonces dice aunque tengamos la oportunidad, aunque sea justo. Primera Tesalonicenses 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Porque el que me defiende es Dios, y porque Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es nuestro estandarte. Él es el que hace. Entonces uno, chitón, uno simplemente va y le pone la queja al Señor y bendice a la persona. Amén, Dios lo bendiga. Gloria. Yo sé que es difícil, yo más que nadie sé que esas cosas son difíciles, pero además rompe nuestra relación con Dios. Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tremendo, ¿no? Este pasaje que dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. O sea, ya está escrito, Dios no oye a los pecadores. Entonces cuando alguien le diga, no, es que Dios no existe, ¿por qué? No, pero mire todo eso que pasa. Entonces ya sabe qué contestar. Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Él oye a esa persona. Así que usted ya sabe que tiene que obedecer a Dios o morir. Morir al yo no es codiciar nada de nuestro prójimo, ni su pareja, ni ninguno de sus bienes. Pero morir al yo es también controlar nuestro temperamento y evitar que el enojo afecte con palabras dañinas a los demás. El dominio propio es el fruto del espíritu, mientras que la ira y la contienda son obras de la carne. O sea, morir al yo es deje de ser grosera, contestona, respondona. El morir a su yo es aprender a guardar silencio. Tremendo, ¿no? Guarde silencio. Guarde silencio. ¿Por qué? Porque cuando no es mi yo, cuando no es mi emoción, pero nosotros a veces queremos hablar mucho porque se supone que nosotros somos los cristianos buenos. Y a veces en nuestras familias hay cristianos no tan buenos, o otros que ni siquiera son cristianos. Entonces son muy dados a hablar. Pero mire, pero es que no, pero es que usted está mal. No, pero es que usted está equivocada. No, pero es que pero, y siempre tenemos un pero. Siempre, hombres y mujeres, los dos. Pero Dios nos dice que moramos al yo. ¿Y qué es morir al yo? Guardar silencio también, porque Él es el que toma el control de estas cosas. Guardar silencio no es olvidarnos del caso, no es aprobar el caso, es simplemente cederle el control a Dios, porque en últimas, escondido en Dios es donde yo tengo vida y poder, y si yo tengo vida y poder, eso se soluciona. Pero si yo hablo, entonces me salgo del escondite de Dios, y entonces Dios se hace a un lado y dice, bueno, hágalo usted, a ver en qué resulta. Y ahí es donde hay las peleas, las contiendas, o los robos o demás cosas que suelen pasar. Amén. Entonces es controlar nuestro temperamento y evitar que el enojo afecte con palabras dañinas a los demás. Entonces, dominio propio es el fruto del espíritu, mientras que la ira y la contienda son obras de la carne. Tremendo. Si usted no tiene dominio propio y en usted hay vestigios de ira y de contienda, usted está actuando en honor al padre de estas cosas, Satanás, que fue lo que pasó con Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. Pero Pedro era un discípulo de él. Así que cuando usted tenga esas tres cosas en su conversación o en su corazón, porque de pronto no las dice, pero igual las tiene en su corazón, quiere decir que en ese momento usted está operando de parte de Satanás y no de Dios. O sea que no va a haber un resultado en ese tema específico.
Todo aquello que estemos dispuestos a hacer en beneficio propio y que vaya en contra de Dios o del prójimo es abominación para Dios. Y morir al yo es precisamente dejar todo esto atrás y hacer siempre la voluntad de Dios. Morir al yo es dejar de pensar en nosotros mismos para ayudar al prójimo y servir a Dios, porque además eso es nacer de nuevo. Y como dice el apóstol Pablo, es dejar las cosas pasadas de nuestra vida mundana, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas todas nuevas. Morir al yo no es tarea fácil si pretendemos lograrlo en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos lograrlo y tenemos que hacerlo, porque de lo contrario jamás estaremos con Dios. Recordemos que la salvación es como una carrera según el apóstol Pablo, y el Señor lo ratifica en Mateo 24:13 cuando dice que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Apocalipsis 3:21 también. Morir al yo es morir a esa condición humana y pecaminosa para nacer en el Espíritu y vivir para la gloria de Dios. Porque así como en el reino vegetal nosotros tomamos una semilla y la enterramos para que germine y crezca y produzca fruto, asimismo nosotros tenemos que morir a esa vieja vida para poder nacer en una nueva condición espiritual y creciendo en Cristo para poder dar fruto, y el fruto del Espíritu que nos demanda Dios. Amén. O sea que morir al yo, ¿qué es? Dejar de ser John o las demás cosas que hacíamos, como cuáles. Es que yo tengo mal carácter. Es que si mi mamá me dice haga tal cosa, yo siempre contesto mal, entonces tengo que morir. ¿Y cómo muero? Entonces yo empiezo a obedecer, empiezo a hacer. Morir al yo es dejar de vivir como venía viviendo, porque si no, usted simplemente hizo una oración, simplemente hizo ruido, címbalo que resuena. La oración de fe que usted hizo, si usted no deja de vivir como usted siempre ha vivido, es simplemente un escándalo. Es un chillido feo, horrible y escandaloso delante del Señor, y Él cierra la puerta y dice, uy, no, qué escándalo. Como cuando pasa la policía o las ambulancias, que uno se desespera y tiene uno que cerrar y meterse o irse para otro lado, alguna cosa porque lo desespera. Así es nuestra voz, así es nuestra vida delante de Dios cuando no morimos al yo, cuando no dejamos de vivir conforme a Él. Y volvemos y repetimos, como lo hemos repetido en Rubén, en Gad, en todas estas tribus donde decíamos, quizás llevamos mucho tiempo pecando y no ha pasado nada. ¿Se acuerdan? A mí no se me olvida nada de lo que yo predico. Quizás no ha pasado nada y estamos diciendo, no, pues hagámosle. Pero llega un momento en que Dios nos recoge la pita, y cuando Dios nos recoge la pita puede ser doloroso. Por eso Dios tiene paciencia y paciencia y paciencia, y nos dice, ven los viernes en la noche, ven a Friends for Life y a la casa de mis sueños, ven. Y este tiempo es muy importante, de verdad, porque muchos de ustedes tenían su corazón desfallecido. Muchos de ustedes ya habían olvidado lo que era sentir a Dios. Muchos de ustedes ya habían olvidado lo que era sentir una palabra de Dios en su corazón. Y Dios le plació